Non sé si vos decataréis, pero en Refritu préstennos mucho los Simpson. What? No. Sí, como lo oyes, meme de Mark Wahlberg. Llevamos ya casi 40 capítulos de Refritu y siempre se acabamos colando de algún clip en de ellos capítulos. Y como este y el último capítulo de Refritu, no lloréis, hombre, que llevamos medio año en sin parar, y además este año cumplieron 30 años, que si me entrugáis a mí 30 años no lle mucho, vamos a haceros un homenaje contándovos de algunas curiosidades de esta serie tan mítica. Así que pilláis una Krusty Burger, garráis una DAF, sentáis en el sofá con algún gag gracioso y... ¡entamemos! Número 4. La película de Barney era conmovedora, pero balonazo en la entrepierna era un balonazo en la entrepierna. No lloren por mí, ya estoy muerto. Mosquis, no volveré a probar la cerveza. ¡Cerveza! Deme 10. La serie nació a mediados de la década de los 80, cuando el productor James L. Brooks ofreció a un show de Matt Groening adaptar el show cómic Life in Hell a curtios animados que se drían parte de The Tracy Ullman Show. Como no se fiaba y tenía miedo a perder los derechos de esos personajes, creó a la familia Simpson rápidamente 5 minutos en antes de entrar en la sala de xuntes. Dibujónos una folla amarilla que tenía a mano na sala de espera, y a los productores pareció ellos buena idea caltenelos con ese color, y a casi no llamaban más la atención del espectador. Dieron da fecho en el clavo, porque si hay algo bien característico de los Simpson y el color de la so piel. Oh, okay, I see what you did there. Número ¿Hay 3. señales del ladrón? Vendrá. ¿Por qué? Es lo suyo. ¿Por qué? Es un ladrón. Los Simpson están basados en una familia de Matt Groening, y es que el pa de Matt llamábase Homer, la somá Marge, y les sos dos hermanes Lisa y Maggie. Por ellos Simpson de apellido, además de ser un apellido común en los Estados Unidos, fue por juego de palabras con son of a simp, que quiere decir fiu d'un faltoso en inglés. Bart ocuparía el lugar de Matt Groening, pero escogió ese nombre porque sonaba como Brat, que quiere decir de algo así como mocoso, y porque cuando Homer lo grita enfadado suena como un lladriu. Además, alentamo y era él, y non toda la familia, l'único protagonista de la serie. Esto vese bien claro en la famosísima intro donde lle Bart al que seguimos desde el colegio a la so casa. I get it. Número No hay 2. más que hablar. Por esas razones y otras elegiremos una electrizante carrera en... Frase. Energía nuclear. Energía nuclear. Directos actorzuelos. Jamás había... Los Simpson tienen un récord Guinness de serie de televisión con más cameos na su historia, y ya que la familia Simpson recibió desde ases del baloncesto como Magic Johnson, LeBron James o Yao Ming, o del fútbol como Ronaldo, Pelé o hasta Neymar, de la canción como los Who, los Ramones o los mismísimos Rolling Stones, del cine como Mel Gibson, Richard Gere o Neil Patrick Harris, en sin escaecer otros bien curiosos como Stephen Hawking, Leonard Nimoy o el mismísimo Tony Blair. Y aunque no fixeren de ellos mismos, también contaron con estrellas como Michael Jackson, Glenn Close, Ricky Gervais, Danny DeVito, Lisa Kudrow, la de mi madre. Aunque yo personalmente voy a quedarme con el personaje que interpretó el actor Albert Brooks, el mítico Hank Scorpio, uno de los personajes preferidos por los fans. ¡Te quiero, nene! Número 1. ¡Corre, naranja! ¡Corre, plátano! La serie tiene ya 31 temporadas, con por lo menos una más confirmada, además de una película de animación, 25 videojuegos y hasta el su propio parque temático universal. Tiene 33 premios Emmy, 10 People's Choice Awards y hasta una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Además, tiene el honor de conseguir que el famoso TOW de Homer aparece en el diccionario de lengua inglesa, además del récord de ser la segunda serie más larga de la historia con 629 episodios, nada más detrás de Doctor Who, y este éxito no llena más los Estados Unidos, sino también los 45 países donde se emite. Por cierto, para el doblaje en castellano, Carlos Isbert tomó el relevo de Carlos Revilla tras el su fallecimiento en el año 2000, nieto del mítico actor José Isbert y fiu de la también mítica María Isbert. Y falando de doblaje, Ralph
tiene la voz de la mitiquísima Chelo Vivares, que para los que ya tenemos unos añinos nos puede sonar como la voz de Spinette en Barrio Sésamo. ¡Pero qué miedica! ¡Don Pimpón, que era una broma! Chicos, ¿en qué año fue 1 más 1? La respuesta es el fantástico Ralph. ¡Ah! A min de guaje prestábame, pero ahora mismo yo quédome con Ralph. ¡Yo me llamo Ralph! Y hasta aquí 4 curiosidades de esta serie tan prestosa. Si conoces de alguna curiosidad más, cuéntamoslo en los comentarios y no escaezas compartir este programa. Nos con estes colamos. Esperamos que vos prestaren estos 40 capítulos de Refritu. Gracias por acompañarnos en este año y pico. Pero vais a volver, ¿no? Chan, chan. Hola. Hola. Ah, ahora, ya.